Bueno, chicos, ya que tenía pensado volver a Tron en Liberty para darle una nueva oportunidad con el Hyper Boost de 18 de septiembre de este año, tenemos que pasar en revista dos cosas que son bastante importantes. Voy a empezar con una de ellas, la tenemos aquí delante. Estamos en la página oficial de Tron en Liberty y me ha parecido destacable eso que muestran ellos detrás de las cámaras, el orbe. ¿Qué creéis que es un nuevo arma que van a meter en este contenido? Dice que entra en los entresijos con NC Soft sobre el orbe, una nueva arma mágica de apoyo DPS, como que esta es de apoyo pero también de ataque, que llegará en la próxima gran actualización, o sea el 18 de septiembre. Los orbes se pueden colocar y activar de forma remota según la situación. ¿Cómo controlarás el combate con este nuevo estilo de juego? O sea que lo que proponen no es solo un nuevo arma, es también un estilo novedoso de juego. A ver qué dicen. ¿Cómo decidió el equipo el tamaño del orbe? Porque es una entrevista, cómo han hecho estas cosas y cómo llegaron a estas conclusiones con alguien del equipo de desarrollo del juego. Dedicamos mucho tiempo a ajustar el tamaño en cada prueba, tratando de encontrar el equilibrio perfecto para que los orbes se vieran bien, pero sin interferir en el campo de visión del jugador. Al final llegamos a un tamaño que da a los orbes una fuerte presencia en el combate sin alterar el flujo general del juego. Bueno, creo que será algo así como en la imagen, como que sea equilibrado, que se vea bien y que no moleste al jugador. Bueno, otra pregunta que le han hecho, ¿cómo determinaron sus habilidades y mecánicas? Sí, es interesante eso. El objetivo del orbe va más allá del daño infligido. Las habilidades y mecánicas del orbe se crearon en torno al concepto básico de un arma que permite a los jugadores dar forma al campo de batalla y cambiar el rumbo del combate. A diferencia de las armas tradicionales que se centran en el daño directo o la sanación instantánea, el orbe se diseñó para funcionar como una herramienta táctica. Vale. A ver, explícanoslo. Con hasta 3 esferas, el recurso único del orbe, los jugadores pueden proteger a sus aliados. Ajá. Bloquear el avance del enemigo, también. Y crear oportunidades para entablar combates ventajosos. Bueno, pues este que tenga el orbe va a ser el rey de la fiesta, chicos. La eficacia de cada habilidad varía en función de la ubicación y el número de estas esferas en el campo. Pensaba que van a decir el número de orbes, porque seguramente todo el mundo va a querer probar este nuevo arma y se van a hacer orbes como panes. Tras numerosas pruebas, hemos perfeccionado el sistema hasta convertirlo en uno fácil de aprender, pero que ofrece un gran potencial para cambiar el rumbo del juego en manos de jugadores expertos. O sea, para mí tampoco es el orbe, exactamente, no me lo recomiendan. En manos de jugadores expertos, que claramente yo no lo soy, este orbe es un arma letal. En mis manos podían ser 3 esferas con cuales yo podía hacer malabares. No sé si lo entendéis exactamente, pero seguro que lo estáis pillando. Otro objetivo era introducir un nuevo estilo de juego que premiara no solo los reflejos rápidos y la puntería precisa, cosas que yo nunca he tenido, sino también la planificación estratégica y la buena coordinación en equipo. Bueno, cosas que podría haber tenido si no me habían echado de todos los gremios. Bueno, de algunos me fui yo. ¿Cuál fue la inspiración visual para el orbe? El nombre orbe fue elegido porque captura perfectamente tanto la forma física de una esfera como la energía cósmica concentrada en su interior. Te cagas. Esto se ha puesto hasta profundo, chicos. El concepto visual se inspiró en la gravedad celestial. El movimiento orbital, claro. Y conceptos fantásticos en los que los constructos mágicos tienen el poder de distorsionar el espacio mismo. Queríamos que se percibiera como un conducto a través del cual los jugadores pudieran aprovechar el poder del universo, evocando tanto funcional como visualmente temas relacionados con la astronomía, las galaxias y el espacio distorsionado. El espacio, punto, no era suficiente, es el espacio distorsionado. Con eso en mente, nuestro objetivo era expresar visualmente que el orbe no es solo un objeto físico, sino una fuerza que domina el campo de batalla al dar forma al propio espacio distorsionado.
Bueno, chicos, a mí empiezan a convencerme como para no coger este arma nunca. Bueno, a ver la siguiente pregunta que le hacen a este. ¿Cuál fue el mayor reto al diseñar esta arma? El mayor reto a la hora de diseñar el orbe fue crear un flujo de combate que equilibrara el ataque, la defensa y el control del área con un solo arma, ¿vale? Eso lo intento, ya hablan mi idioma. Una cuestión clave era cómo conseguir que las esferas resultaran intuitivas y al mismo tiempo ofreciera una gran profundidad estratégica. También queríamos crear un estilo de juego basado en disparos de habilidad que fuera fácil de aprender para los principiantes, pero que ofreciera infinitas posibilidades tácticas para los jugadores avanzados. Claro, es que nos van a arrasar con los orbes de una forma brutal. Para superar estos retos, realizamos innumerables prototipos y pruebas de juego. Como resultado, el orbe se ha convertido en un arma fácil de manejar al principio, pero muy gratificante cuando se domina. Bueno, ahora intentan convencerme. No sé yo, no sé yo. No sé. Bueno, aquí lo tenemos en la imagen y supongo que esta soy yo que me muero por aquí. ¿Cómo cambió el orbe desde su concepto original a lo largo del desarrollo? Buena pregunta. Desde las primeras fases de desarrollo, el orbe se construyó en torno a un concepto claro, el control y la protección de áreas mediante esferas invocadas. Nos mantuvimos fieles a esta idea central durante todo el desarrollo, centrándonos en perfeccionar los detalles desde el ajuste numérico y la sinergia de habilidades hasta los efectos visuales para mejorar el acabado general. Como resultado, la versión final no difiere mucho del concepto original. Esto refleja lo claramente definida que estaba la dirección del arma desde el principio y lo cuidadosamente que trabajamos para preservar y perfeccionar esa visión. Bueno. A ver, gracias por tu apoyo, claro, gracias por el orbe. Estamos deseando que los jugadores prueben el orbe en primera persona cuando se lance junto con las viviendas, el servidor Hyperboost, la renovación de las pruebas dimensionales y los campos de batallas infinitos, le digo yo, como parte de la próxima gran actualización. Pues chicos, no sé qué voy a hacer en realidad. Me lo iré pensando porque no estoy segura del todo. ¿Qué tal si me dejáis ahí abajo en los comentarios con qué armas debería yo luchar esta vez? Porque claro, a lo mejor queréis que os sorprenda con una elección que yo no haría. Porque claro, si hago una elección que yo no haría, sí que os voy a sorprender. Eso está prometido. Si queréis que repasemos con lo que sí que jugué hasta ahora, claramente ha sido con el mandoble en todas sus formas, combinado con lanza, la última vez, combinado con la varita esta para sanar y toda la movida donde era un tanque sanador, que era el templario, y también probé... ¿Qué más? Ah, sí, hasta probé el mandoble con bastón, cosa bastante atípica, pero lo probé. Y también tenía un build hecho que también lo probé de lanza con dagas. O no, era mandoble con dagas. Sí, mandoble con dagas, pero también después podía combinarlo con la lanza, es que las cosas ya eran infinitas. Pero ahora como vamos a hacer un nuevo personaje y no vamos a tener tantos builds ni tantas cosas, dejadme aquí abajo en los comentarios si queréis que coja, no sé, un orbe y un arco, pues nada, lo haré. O una ballesta para tirarme dentro en los pies. Sí. Deseadme cosas buenas para este nuevo juego en Throne Liberty, porque depende de vosotros un poquito si voy a seguir mucho o poco. Así que pensad en mí, por favor, también. Si te ha gustado, pues sígueme y esperando aquí más noticias importantes sobre todo en el Liberty. Espero que estáis tan ilusionados como yo. Hasta la próxima.